Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox sobre las medidas que va a adoptar el Ministerio de Igualdad para garantizar la igualdad de los españoles. Para su defensa tiene la palabra la señora Olona Choclán. Con la venia, señora presidenta. Ministra, buenos días. Artículo 14 de la Constitución española. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Los españoles son iguales. Los españoles somos iguales. Y esta es la realidad en España, reconocida y garantizada por nuestra Constitución española desde 1978, desde antes, ministra, de que usted y yo naciéramos. Sin embargo, España no siempre fue así. Y hoy quiero dirigirme especialmente a las mujeres de España, para que recordemos juntas. Hubo un tiempo en España en el que las aspiraciones sociales, culturales, educativas, retos profesionales de una mujer eran vistos como una suerte de extravagancia casi cómica que se pasaría seguramente con la edad. Citaré literalmente: la mujer es vana, superficial, egoísta, es inferior al hombre en cabeza y corazón. ¿Qué sería de la mujer si el hombre no la amara? Bestia de carga, nada más. Palabras literales de Sabino Arana, fundador del Partido Nacionalista Vasco, que mantiene una fundación en su nombre en homenaje, que son sus socios de gobierno. Hubo un tiempo en España en el que socialmente no podíamos acceder a los estudios o ejercer una profesión como los hombres porque se entendía que nuestra única dedicación debía ser la crianza de los hijos o el cuidado de nuestros maridos. No hablo de un tiempo tan lejano en España en el que la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres hacía de nosotras auténticos seres inferiores. El marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido. La mujer está obligada a seguir a su marido donde quiera que éste fije su residencia. Estos son solo dos ejemplos de mandatos que se contenían en el Código Civil español. ¿Y saben sus señorías cuándo se reformaron? ¿Saben, especialmente las mujeres más jóvenes, cuándo se reformaron estos mandatos legales que existían en España? En 1975, un año en el que además las mujeres dejamos de necesitar la autorización de nuestros maridos para ejercer el comercio o para poder abrir una cuenta en el banco. 1975. A las más jóvenes os pido especialmente que habléis con vuestras madres y con vuestras abuelas. A vosotras, que como yo, como la ministra de Igualdad, habéis nacido ya en un régimen en el que se reconoce y garantiza la igualdad de todos los españoles. Pero para llegar a esa igualdad ha sido necesario una gran lucha y en la conquista de derechos tenemos mucho que agradecer a las mujeres que nos han precedido, pero también a los hombres que en un mundo de hombres lo hicieron posibles. ¿O quiénes creen que hicieron posible el sufragio femenino en España? Que las mujeres pudiésemos votar. Las Cortes Constituyentes, en 1931, nos reconocieron a las mujeres el voto femenino por 161 votos a favor, 121 en contra y 188 abstenciones. ¿Sabéis cuántas diputadas había en ese momento en las Cortes Constituyentes? Únicamente dos mujeres, el resto eran todos varones. Esto quiere decir que de esas dos mujeres, una de ellas, por cierto, votó en contra de reconocernos a las mujeres el derecho al voto femenino, fue concretamente quien protagonizó en esa sesión ese discurso contrario, Victoria Kent, del Partido Republicano Radical Socialista. Eso quiere decir que 160 hombres apoyaron el vehemente discurso que la diputada y abogada Clara Campoamor pronunció un 1 de octubre de 1931, este año hace 90 años, en favor de reconocernos a las mujeres el derecho de sufragio. Y gracias a esa lucha conjunta de hombres y mujeres, todos ciudadanos, fuimos conquistando la igualdad en la educación, en la cultura, en la política, en la sociedad, en un momento en España, hace 2 días, cuando hablar de derechos era aún una triste utopía. Cuando el acceso a la universidad estaba prohibido a las mujeres, Concepción Arenal decidió vestirse de hombre para asistir a clases de Derecho en 1841. De Clara Campoamor ya ha destacado su lucha por el sufragio femenino, pero no fue su única batalla. También defendió la derogación del artículo 438 del Código Penal, ese artículo que permitía al marido matar a su esposa en casos de adulterio. Matar a su esposa en casos de adulterio y solo al marido. Carmen de Burgos,
Emilia Pardo Bazán, María Telo, todas ellas, entre otras, ejercieron una auténtica política de igualdad y su huella ha sido esencial para acabar con esa injusticia, esa más que evidente injusticia que nos hacía a las mujeres seres inferiores y, desde luego, nos discriminaba en derechos y libertades por el mero hecho de ser mujeres. Esas políticas de igualdad dejaron un legado del que debemos sentirnos muy orgullosas y recordarlo. Esa lucha de hombres y mujeres es la herencia que hemos recibido y es lo que ha permitido que hoy en España todos los españoles seamos iguales. Y esto es algo, y escúchenme bien, señorías, escúchenme bien, mujeres que nos están escuchando, esto es algo que solo se lo van a escuchar decir en esta Cámara a los 52 diputados de Vox. Todos los españoles somos iguales. Lo proclama nuestra Constitución desde 1978 en su artículo 14. Pues bien, ministra, usted y sus políticas de igualdad representan la más absoluta traición a ese legado y a esa lucha histórica por los derechos de las mujeres. Porque el feminismo que usted representa es desigualdad, es enfrentamiento, es división, es odio y es tiranía, la tiranía del pensamiento único. La desigualdad de quienes en nombre de una falsa igualdad crean en España ciudadanos de segunda, los hombres, con leyes que separan y clasifican inconstitucionalmente por sexos, ahora por género, en esa tercera ola del feminismo que usted representa y a la que está subida, que está consiguiendo la absoluta eliminación de las mujeres. El enfrentamiento de quienes creen que la única forma de relacionarse con el sexo opuesto es desde la confrontación, el miedo y la desconfianza. Solo Vox dice alto y claro y de manera coherente que no. La violencia no está en el ADN masculino y no, desde luego, la violencia no tiene género, como tampoco tiene sexo. La división impuesta por esos lobbies que reparten carnés de feministas a quien comulga con sus mantras ideológicos y que, sin embargo, desprecian a quienes se salen de su estrechísimo marco mental. Por eso, a las diputadas de Vox está permitido y justificado que se nos insulte, que se nos agreda, también a las del Partido Popular. Por eso, cuando a las diputadas de Vox se nos agrede, ese mantra del yo sí te creo, hermana, se convierte en ketchup. La tiranía de un feminismo, el que usted representa, empeñado en borrar todo rastro de feminidad y dispuesto a decir y a imponer a las mujeres que se nos presumía libres, ministra, se nos presumía libres hasta que ustedes han llegado. ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Cómo tenemos que sentir? ¿A quién debemos amar? ¿Qué es lo que tenemos que comer? ¿Cómo nos tenemos que depilar? ¿Cómo tenemos que formar una familia? Y, por último, el odio patológico hacia el varón, en que se basan sus políticas de igualdad, que hacen de ustedes no feministas, sino auténticas hembristas, con un único objetivo: sustituir la lucha de clases que históricamente ha mantenido la izquierda por una lucha de sexos, porque el enfrentamiento entre el hombre y la mujer es el nuevo discurso que ha sustituido a ese discurso sobre la lucha obrera, porque su discurso de lucha obrera, ministra, ya no se sostiene desde sus mansiones. Esa lucha de sexos descansa sobre una piedra angular, la criminalización del varón, hacer de todo hombre un potencial asesino, violador o maltratador, aprobando una legislación de excepción y una suerte de tribunales de honor donde el hombre entra como presunto culpable y solo si demuestra su inocencia sale absuelto. Esto es, invirtiendo la carga de la prueba y destruyendo la presunción de inocencia que en España todos los españoles tenemos reconocida por la Constitución. Salvo si eres varón. La primera ley que impuso esta legislación de excepción y esta visión criminalizadora de los hombres fue la Ley Orgánica 1/2004 de Violencia de Género, con el señor Zapatero en la Moncloa. Pero esta ley nacional la han seguido otras leyes autonómicas, como las leyes del año 2016, 2 y 3 de la Comunidad de Madrid, trans y de género, que ahora el Partido Popular se ha negado a derogar, cediendo nuevamente al chantaje del lobby trans, el mismo que usted defiende, ministra de Igualdad, que niega el sexo biológico y sostiene que uno es hombre o mujer según se autopercibe, eliminando con ello a las mujeres y con esa eliminación eliminando la lucha histórica por nuestros derechos, permitiendo que un hombre con sexo biológico masculino que diga sentirse mujer pueda participar en competiciones deportivas femeninas en igualdad de condiciones que el resto de mujeres biológicas, aunque con una clara ventaja física, permitiendo que un hombre con sexo biológico masculino que dice sentirse mujer comparta celda y baños con mujeres, incluso si su condena es por agresión sexual, permitiendo que un hombre con sexo biológico masculino, cuando entra en un juzgado de violencia de género, salga en cuanto diga a su señoría que se siente mujer, dejando a la mujer agredida
o a sus huérfanos, según el caso, sin todos esos beneficios que a lo largo de estos años han construido sobre la mal denominada violencia de género, que solo Vox defiende que debe ser sustituida por una protección integral de la violencia intrafamiliar. Su Gobierno progresista ha aprovechado esta pandemia para avanzar en esta criminalización del varón en España, con la exclusiva oposición de Vox en este Congreso y el apoyo expreso del Partido Popular y de Ciudadanos. En primer lugar, a través de las leyes de protección de la infancia y de discapacidad, aprobadas en este Congreso el pasado mes de junio y recurridas a través de sendos recursos de inconstitucionalidad por Vox, y que han modificado la legislación vigente para permitir que, por la simple denuncia por violencia de género, el juez esté obligado a retirar la patria potestad o el régimen de visita a los padres respecto de sus hijos menores. Partido Popular y Ciudadanos votaron a favor de esta reforma impuesta por Pablo Iglesias el pasado mes de junio. Vox votó en contra y, además, lo recurrimos ante el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, este pasado mes de noviembre, en la Conferencia Sectorial de Igualdad, aprobaron un acuerdo relativo a la acreditación de las situaciones de violencia de género. En ese acuerdo se dispone que podrán solicitar la acreditación de la condición de víctimas de violencia de género las mujeres que se encuentren en las siguientes situaciones, entre otras: víctimas que se encuentren en procesos de toma de decisión de denunciar, víctimas respecto de las cuales el procedimiento judicial haya quedado archivado o sobreseído. En todos estos casos que se mencionan, el reconocimiento de la condición de víctima de violencia de género exige simplemente la declaración de la víctima y una valoración por parte de los servicios sociales o quien haga las funciones en las comunidades autónomas sin ni siquiera tener que ser funcionarios públicos, situando una declaración administrativa de la existencia de una víctima y de un victimario, imputando a un hombre la comisión de un delito de violencia de género, no solamente al margen de la justicia, en esa parajusticia que han creado, sino inclusive por encima de la misma. ¿Saben quién adoptó este acuerdo el pasado 11 de noviembre de 2021? Usted y todos ustedes, porque en la conferencia sectorial está el Ministerio de Igualdad y todas las consejerías de Igualdad de España: Partido Popular, Ciudadanos, PNV, Esquerra Republicana, por supuesto, PSOE y Podemos. Solamente Vox se opone a esta legislación de excepción que ahonda en la criminalización del varón. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Igualdad. Gracias, presidenta. Señora Olona, quiero empezar mi intervención felicitando al movimiento feminista de nuestro país, que ha conseguido que hoy los negacionistas de la violencia y de la desigualdad estructural contra las mujeres reconozcan la lucha feminista que hace posible que hoy usted y yo tengamos derechos hasta 1975. Es posible que dentro de un siglo reconozcan ustedes también la lucha de las feministas actuales luchando por nuestros derechos en el año 2021. Mire, ustedes despliegan siempre tres argumentos cuando hablan de los derechos de las mujeres. El primero es el negacionismo. Niegan ustedes la violencia, niegan ustedes la desigualdad estructural. El segundo tiene que ver con lo que ustedes interpretan como un ataque a los hombres, como una guerra de sexos, lo ha descrito hoy. Y el tercero, la inutilidad de las políticas de igualdad, de las políticas feministas, el gasto innecesario que ustedes dicen que el Estado despliega para proteger los derechos de las mujeres. Fíjense. En primer lugar, ustedes niegan que exista una desigualdad estructural que afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Particularmente niegan la existencia de la violencia machista, de la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero después utilizan datos históricos y actuales que precisamente lo que vienen a demostrar es que esa desigualdad existe y que el Estado tiene una responsabilidad en combatirla para hacer precisamente que se cumpla la Constitución en nuestro país. La principal brecha de desigualdad que existe en nuestro país en estos momentos, la más profunda, es la que hace que más de la mitad de la población, por el hecho de ser mujer, tenga más dificultad para acceder a un empleo de calidad, a una vida digna de ser vivida y, por supuesto, a una vida libre de violencias machistas. Y así lo reconocen todos los organismos internacionales de derechos humanos, señoría, la Unión Europea, nuestra propia legalidad vigente. En estas cuestiones, como en otras muchas, señoría, son ustedes prófugos de la legalidad vigente en nuestro país, que reconoce que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, se enfrentan a desigualdades estructurales y que los Estados tenemos una responsabilidad para combatir esas desigualdades.
¿Qué proponen exactamente, señora Olona? ¿Que el Estado se desentienda de su responsabilidad con más de la mitad de la población? Sobre todo, ¿qué le proponen a las mujeres de nuestro país? Ustedes lo que quieren es volver a esa España del mi marido me pega lo normal, que también denunciaba Miguel Lorente, uno de los mejores delegados de Gobierno contra la violencia de género que ha tenido nuestro país. Y fíjese, solamente en el primer semestre del año 2021, 75.722 mujeres han denunciado violencia machista. Y sabemos que hay muchas más que la sufren y no la denuncian. ¿Qué le dicen a ustedes a una mujer que es humillada, insultada, golpeada, apaleada, que vive con miedo todos los días, para la que su casa no es un lugar seguro? ¿Qué propuesta política le hacen ustedes? ¿Le quieren decir que el Estado tiene que desentenderse, que tiene que ser una buena esposa, que aguante en casa, que a lo mejor se lo está inventando, que está solo en su cabeza, que el Estado no tiene que desplegar políticas públicas para reparar ese daño y para ayudarla a salir de la violencia? Eso le proponen, señora Olona. Una de cada 2 mujeres en nuestro país ha sufrido a lo largo de su vida en algún momento violencia machista. ¿Qué le dicen a las mujeres que son víctimas de agresiones sexuales? Que no tienen derecho a acudir a un centro con atención psicológica especializada, que no tienen derecho a recibir toda la atención especializada para reparar ese daño, para poder seguir desarrollando sus proyectos de vida, que vivan con miedo, que no salgan con sus amigos y amigas por la noche. ¿Qué les proponen a las niñas, a las chicas que son violadas, que son agredidas sexualmente? ¿Cuál es su propuesta política para ellas? ¿Derogar las leyes de igualdad que permiten desplegar los mecanismos para protegerlas? Señoría, ¿qué le dice a las madres protectoras que están luchando para protegerse a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia contra las mujeres? ¿Esperamos a que las asesinen, a ellas o a sus hijos e hijas, para después lamentarnos? ¿O desplegamos políticas públicas que reconozcan que no son malas madres y que están luchando por proteger sus derechos y los de sus hijos e hijas? ¿Qué les dicen a los niños y niñas huérfanos, cuyas madres han sido asesinadas a manos de sus maltratadores, muchas veces también los padres de esos niños y niñas? Que se puede ser maltratador y un buen padre, que no tienen derecho a una reparación por parte del Estado, por parte de las instituciones, que no hagamos nada con esos niños y niñas huérfanos. ¿Qué les proponen ustedes, señoría? ¿Qué les proponen, señora Olona? ¿Qué le proponen a una mujer explotada sexualmente? Que legalicemos la explotación sexual, que demos carta blanca, manga ancha con los proxenetas, que no le ofrezcamos ninguna alternativa, ningún plan de inserción social y laboral para que puedan desarrollar su vida en plenitud. ¿Qué les proponen a las mujeres que son víctimas de trata y de explotación sexual, señora Olona? ¿Cuál es su propuesta política? ¿Cuáles son sus políticas públicas? ¿Qué le dicen a una mujer víctima de violencia económica que se está inventando que su maltratador no le pasa la pensión alimenticia? ¿Qué propuesta política tienen ustedes, señora Olona, para todas esas mujeres y para sus hijos e hijas? Su propuesta es negar la violencia y también derogar las leyes feministas. ¿Y sabe qué pasaría si las derogamos? Que no tendríamos Atempro, que no tendríamos dispositivos de seguimiento telemático, que no tendríamos 016, que desde 2007 ha atendido más de 1 millón de llamadas pertinentes, señoría, más de 1 millón de mujeres que han encontrado una puerta segura en el Estado, en las instituciones, para salir de la violencia. ¿Cuál es su propuesta política, señoría? ¿Cuántas más mujeres tienen que denunciar violencia, tienen que ser agredidas sexualmente, tienen que sufrir violencia de género? ¿Cuántos niños, bebés de 11 meses más, tienen que ser asesinados a manos de los maltratadores para que ustedes entiendan que el Estado tiene la obligación, la responsabilidad, señoría, de salvar vidas y de garantizar los derechos de las mujeres y de sus hijas e hijos? Que todas las mujeres lo tengan claro. Nosotras, el Gobierno de España, la inmensa mayoría de esta Cámara y de las Cortes Generales, no vamos a eludir nuestras responsabilidades, no vamos a volver a la España que ustedes quieren, la del mi marido me pega lo normal. Vamos a construir una España libre de violencias y en el que todas las mujeres puedan desarrollar en libertad sus proyectos de vida. Las mujeres, señora Olona, y por supuesto también los hombres. Porque decir que un hombre no puede golpear, insultar, humillar, asesinar a una mujer
no es criminalizar a los hombres. Decir que un chico, un hombre, no puede espiar a su compañera, no puede controlar con quién sale, no es algo para que se enfade ningún hombre. Decirle a un compañero de trabajo que no te puede insinuar cómo tienes que ir vestida a una reunión de trabajo para resultar más sensual, no es atacar a ningún hombre, señoría, y no se tiene que enfadar ningún hombre por eso. Decirle a un hombre que no puede tocarle el muslo o la pierna a una mujer en el metro o en el autobús sin su permiso no es para que ningún hombre se enfade y no es criminalizar a ningún hombre, señoría. Mire, una sociedad feminista, libre de violencias, solamente puede ofender a quienes, como ustedes, piensan que los hombres, por el hecho de ser hombres, pueden utilizar a las mujeres como objetos para satisfacer sus deseos, a quienes piensan que los hombres, por el hecho de ser hombres, tienen que tener más poder que las mujeres en nuestra sociedad, en nuestra economía, en nuestras familias. Si no, los hombres feministas, los hombres que luchan por la igualdad, los hombres de verdad, porque en el fondo esa es la reflexión que ustedes tienen detrás, que un hombre no es un hombre de verdad si llora, si tiene respeto, si hace las tareas del hogar. Los hombres en España, señoría, los hombres de verdad saben que las cosas en casa no se hacen solas y friegan y barren y se corresponsabilizan del cuidado de sus hijos e hijas y también del cuidado de sus mayores y tienen relaciones basadas en el respeto, señoría, y no en la violencia y ejercen la empatía y son heterosexuales pero también son homosexuales y también son hombres trans y también son bisexuales, señoría. Esos son los hombres de verdad y solo quien piense que los hombres están por encima de las mujeres puede enfadarse cuando las feministas reclaman que desde el Estado se hagan políticas públicas que garanticen los derechos de todas las mujeres en nuestro país, señoría. Y por último, mire, a ustedes los derechos humanos les importan poco, pero suelen tener criterios económicos para definir muchas de las políticas públicas que defienden. La violencia contra las mujeres tiene un coste incuantificable en términos de autoestima, de pérdida de vidas, de rupturas de los proyectos vitales, de problemas de salud, de daños irreparables para los niños y para las niñas, de pérdida de democracia, señoría, porque cuando hay violencia contra las mujeres, cuando hay desigualdad contra las mujeres, cuando se ejerce esa desigualdad, entonces perdemos en democracia. Pero fíjese que hay instituciones europeas que se dedican a aquello que es cuantificable, poder cuantificarlo, en número de horas de trabajo perdidas, en procesos judiciales, en tiempo invertido en la atención en los sistemas de salud. Según el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, la violencia machista le cuesta a España cada año 30.521 millones de euros. 107 veces más, señoría, que el presupuesto que el Estado destina a combatir la violencia contra las mujeres. Y con ese presupuesto y con el compromiso feminista de este Gobierno y de las Cortes Generales en nuestro país, muy a pesar de ustedes, señorías, estamos haciendo profundas mejoras en el 016 para garantizar la mejora en las condiciones de trabajo de las trabajadoras del 016, para que atienda todas las violencias y no solo la que se da en el ámbito de la pareja o la expareja, para crear nuevos mecanismos silenciosos de comunicación que hagan sentir a más mujeres que el 016 y que las puertas institucionales son lugares seguros, la construcción de los centros de crisis, la modernización de Atempro, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la contabilización de todos los feminicidios, no solo los que se producen en el ámbito de la pareja o la expareja, la actualización del Pacto de Estado, el único de esta legislatura, señoría, con el Partido Popular, con todos los grupos políticos de esta Cámara, a excepción del negacionismo, el Plan Corresponsables, la primera política pública de corresponsabilidad del Estado con la conciliación de las familias. El Gobierno, señoría, y estas Cortes Generales, estamos convencidas, sabemos que esas políticas salvan vidas y que no vamos a descansar hasta llegar siempre a tiempo para todas las mujeres. Nosotras queremos salvar vidas, garantizar derechos. ¿Qué quieren ustedes, señora Olona? ¿Quieren que el Estado se corresponsabilice y haga posible que las mujeres vivan en libertad, libres de violencias y en igualdad en nuestro país? ¿Quieren salvar vidas, señora Olona? ¿O cuál es la propuesta política que le traen a las mujeres, a más de la mitad de la población, a esta Cámara hoy? Muchísimas gracias.
Gracias, señora ministra. A continuación, tiene la palabra la señora Olona Choclán. Hola, venia, señora presidenta. Mire, ministra, esta interpelación para nuestro grupo era muy importante y creo que lo hemos conseguido plenamente el objetivo que perseguíamos. Y no es otro que mostrar a los españoles la confrontación entre dos modelos de feminismo, dos modelos de mujer, el que usted representa y el que representa Vox. Usted representa a una mujer en España débil, víctima, que necesita una cuota para ascender a puestos de responsabilidad, pero que luego no le importa acceder a esos puestos de responsabilidad si es a través de las relaciones afectivas, denigrando a todas las mujeres. Usted representa a una mujer que en realidad se siente muy inferior a los hombres y llena de complejos. Por eso tiene que imponer vía legislativa medidas que la discriminen y ponga a los hombres en una situación de inferioridad. En Vox, por el contrario, defendemos un modelo de mujer libres e iguales, que miran a los hombres de tú a tú, en plano de igualdad, y que, por supuesto, no niegan que se pueden producir y existen situaciones de desigualdad. Pero lo que defendemos es que exista una legislación que nos permita combatir esas situaciones con pleno respeto a los derechos y libertades de todos en España, también los de los hombres. Usted pregunta, en una intervención llena de barbaridades, pero es bueno que lo hayan escuchado de manera directa los españoles, para que puedan ver cuáles son los motivos por los que ustedes nos llaman machistas, misóginos. Hoy ha dicho que la España que Vox quiere es esa en la que las mujeres éramos felices si nuestros maridos no nos pegaban demasiado. Usted pregunta, ¿qué le diría a las mujeres que son víctimas de agresiones? Igual se lo tengo que preguntar a usted, porque su pareja ha fantaseado con azotar a una mujer hasta hacerla sangrar. ¿Qué le dice usted a las mujeres? ¿Sabe qué le digo yo? Que con ustedes, están absolutamente desprotegidas. La mira usted, pero me refiero a toda esta Cámara, porque la realidad es que su legislación de excepción no ha protegido a las mujeres, cuyo promedio de asesinadas en el ámbito familiar no ha disminuido desde que empezamos a tener las primeras cifras en el año 2003. Ustedes, con estas reformas, lo único que persiguen es tener víctimas al peso. Por eso ahora permiten que se declare víctima de violencia de género a quien solamente va con su palabra, incluso en contra de lo dictado como un tribunal. Ustedes necesitan víctimas al peso para tener más subvenciones y poder colocar en sus chiringuitos a toda su corte. No me hable de mujeres y de hombres de verdad, porque las mujeres y hombres de verdad no tienen niñera pagada con sueldos públicos, con un nivel 30 de la Administración. Las mujeres y hombres de verdad son los que se levantan a las 6 de la mañana para ir a su trabajo y dignamente ganarse la vida. Y a esas personas les decimos que la mejor política de igualdad en la actualidad es que desaparezca el Ministerio de Igualdad, al que este año vamos a destinar, el año que viene, 500 millones de euros. Cada muerta, ministra, es un fracaso suyo personal. Y no entiendo por qué no dimite. En las 72 horas pasadas, 3 mujeres y un bebé de 11 meses. ¿Qué hace todavía ocupando su silla? Vox defiende una legislación efectiva, que no crea víctimas de primera y de segunda. Una legislación que incluya una protección efectiva para las mujeres, pero también para los hombres, para las parejas homosexuales, para los niños, para los abuelos. Unas víctimas de segunda categoría a las que usted se olvida y que no menciona. Y, por supuesto, y a las niñas abusadas, víctimas de violencia sexual, les diría que Vox nunca les traicionaría, como lo han hecho ustedes, impidiendo la investigación, tanto en Baleares como en Valencia, porque su feminismo de caviar es un feminismo de doble vara. Con Vox tendrán protección, ley y orden. E igualdad real para las mujeres y para los hombres. Ministra. Gracias.
Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Igualdad. Gracias, señora presidenta. Lo primero, señora Olona, desplieguen ustedes toda la violencia política contra las mujeres que quieran. ¿Sabe cómo le vamos a responder? Con más legislación feminista, con mucha más legislación feminista, señoría. Lo segundo, fíjese usted la barbaridad que ha dicho. Yo defiendo un feminismo de mujeres que son fuertes y que lo consiguen todo por sí mismas. Bastante poco coherente con lo que usted misma ha explicado antes, por lo cual otras mujeres que se han organizado y han luchado antes son las que nos han permitido hoy disfrutar de los derechos que tenemos, porque los derechos son conquistas y son conquistas colectivas, señoría, y por tanto hay siempre otras mujeres con las que darnos la mano para luchar conjuntamente. Las cosas importantes en la vida nunca se consiguen sola, por mí misma, porque yo lo valgo. Se construyen haciendo solidaridad, apoyo mutuo, comunidad y país, señoría. Y eso es lo que ha hecho el movimiento feminista, construir país, construir democracia y construir igualdad. Pero es que es una barbaridad enorme lo que usted ha dicho, porque entonces la que llega, llega. Y la que no llega, señoría, que son la mayoría de las mujeres en nuestro país, que por más que lo intentan se encuentran con una barrera y otra barrera en su trabajo, en su familia, en su vida, es porque no vale, es porque es muy débil, pobrecita, porque es una víctima, o es porque hay una desigualdad estructural, señoría, que hace que las mujeres, por ser mujeres, suframos violencia, tengamos más dificultades para desarrollar nuestros proyectos de vida, para tener un trabajo digno, para tener posiciones de responsabilidad en la empresa, para poder cuidar corresponsablemente a nuestras familias y que se ocupen por igual los hombres y las mujeres y que se ocupe también el Estado. Usted habla solamente para las poquitas que pueden llegar sostenidas sobre los hombros de las mujeres migrantes, de las que están en situación administrativa y irregular, de las de los barrios obreros, que son las que están en los suelos pegajosos, señoría, y que también tienen que poder llegar. Y no llegan, no porque sean débiles, señoría, sino porque hay machismo en la sociedad y por eso la responsabilidad del Estado es hacer políticas públicas que aseguren que llegan todas, la señora Olona y la señora que trabaja en la casa de la señora Olona. Y por último, señoría, miren, vienen las Navidades y como todo momento de festividad, de aumento de la convivencia, es un momento de riesgo para muchas mujeres que van a sentir miedo 24 horas al día viviendo en sus casas. Por lo tanto, alerta y corresponsabilidad por parte de todas las instituciones y también del conjunto de la sociedad. Todos y todas podemos siempre hacer algo para ayudar a una mujer, para proponerle que llame al 016, que vaya a la asociación feminista de su barrio, que vaya a un punto de información a la mujer. Que si tenemos la más mínima sospecha, ante el más mínimo indicio de que una compañera de trabajo, una mamá en el colegio de nuestras hijas e hijos, que en un centro que frecuentemos, en un bar, en la familia, en cualquier sitio que sospechemos que hay una mujer que puede estar sufriendo una situación de violencia, le tendamos la mano y le recordemos que somos lugares seguros y que las instituciones son lugares seguros a los que se puede recurrir para poder tener acceso a todos sus derechos y que efectivamente, señora Olona, en cumplimiento del Pacto de Estado y del Convenio de Estambul, las mujeres víctimas de violencia machista en nuestro país tienen derecho a recibir atención psicológica, atención social, ayudas económicas, vivienda y todo lo que sea necesario sin necesidad de interponer denuncia. Efectivamente, señoría, los derechos de las mujeres pueden acceder a ellos todas las mujeres sin necesidad de interponer denuncia en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y del Convenio de Estambul. Y, señoría, mire, finalizo ya. Yo no la contesto a usted porque crea que sus propuestas merecen el más mínimo respeto institucional, porque no lo creo. Creo que es una absoluta vergüenza que desde las instituciones se emitan discursos y propuestas políticas como las que ustedes traen aquí. Pero tengo una responsabilidad institucional con las mujeres de este país y es contestarles para que sepan que el Gobierno de España y que las Cortes Generales estamos aquí, que somos lugares seguros y que estamos comprometidos con garantizar todos sus derechos y por llegar siempre a tiempo hasta erradicar la violencia contra las mujeres. Le repito la pregunta, señora Olona. Nosotras estamos aquí para salvar vidas. ¿Para qué están ustedes?